Señora Márquez, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox el señor Ruiz Navarro. Muchas gracias, señor gobernador del Banco de España. De las cosas muy interesantes que ha dicho usted esta tarde aquí, me he quedado con 4 fundamentales para comentar con usted, para saber un poquito su opinión sobre lo que le voy a decir. Nos ha hablado, en primer lugar, de la importancia del proceso de selección de los altos cargos de los organismos independientes para lograr que estos organismos alcancen una independencia razonable respecto del poder político. Nosotros en Vox entendemos que esta independencia en el nombramiento de altos cargos debería extenderse no solamente a los llamados organismos independientes o reguladores, sino a todos los organismos públicos y también a la propia Administración. Y en este sentido le pregunto qué opinión tendría usted respecto del llamado sistema portugués, es decir, la llamada CRESAP, la comisión que permite el nombramiento de altos cargos de la Administración y también de organismos autónomos con independencia del propio Gobierno para dotarlo de profesionalidad y de objetividad. ¿Cómo afectaría, por ejemplo, o cómo está afectando la imagen de España el hecho de que este Gobierno, es algo que no me estoy inventando yo, sino que es público notorio, ha nombrado a personas vinculadas al Partido Socialista o con amistad personal con el presidente del Gobierno para ocupar altos cargos de empresas públicas? Por ejemplo, es el caso de Paradores, de Renfe, de Correos, de Enresa, de la SEPI, de Mercasa, de Turespaña, de Nusa, de Red Eléctrica Española. O también, por ejemplo, como emulando la famosa película de los años 70 española, Vente a Alemania, Pepe, pues el presidente del Gobierno no se ha ido a Alemania, pero ha traído de Estados Unidos a su amigo Pepe Ignacio, carnicero, para ponerle una dirección general a su nombre. Bien, en este caso, lógicamente, me gustaría saber su opinión sobre cómo afecta esto a la imagen de España y a la competitividad respecto de su imagen exterior. También, en segundo lugar, me gustaría que me diera su opinión sobre la posibilidad, al igual que le preocupa al señor portavoz de Ciudadanos, de que la Fiscalía General del Estado esté a cargo de la misma una persona que tiene una vinculación ideológica clara con el Partido Socialista y con el Gobierno actual. Porque entendemos, lógicamente, que es una institución de las cuales usted, por ejemplo, predicaría que es una de las que deberían de gozar de la independencia propia de la que tiene el Banco de España. También me gustaría, si fuera tan amable, que me indicase otras instituciones que considera usted que deberían ser independientes y que no lo son, para intentar, evidentemente, corregir la situación. Y también, en este sentido, nos parece muy interesante plantearle la situación de una entidad bancaria sistémica, que es el llamado Banco de Santander. Hablando de la independencia de las instituciones, también de nuestra calidad democrática, según lo han publicado diversos medios de comunicación, los peritos de su banco, del banco que usted gobierna, han concluido que el Banco de Santander, presidido por una amiga íntima del Gobierno, habría presuntamente colaborado en blanquear y evadir dinero de españoles a Suiza a través del HSBC. Le pregunto, ¿tiene esto algo que ver con el reciente relevo del director general de SEPLA? Señor gobernador, también me gustaría que nos explicase, en materia de control de precios, que es una de las funciones de su banco, ¿qué le parece, qué opinión le merece el actual sistema de pensiones español? Si quiere usted que, por ejemplo, el sistema de pensiones español corre el riesgo de colapsar como consecuencia de seguir un modelo exclusivamente de reparto y, en el caso de que fuera así, ¿qué modelo propondría usted para mejorar y para estabilizar y consolidar un modelo sostenible de pensiones para todos los españoles para que puedan tener unas pensiones dignas en el futuro? También nos gustaría que nos explicara respecto de la posibilidad que plantea algunos socios del partido de Gobierno de la posibilidad de intervenir el mercado del alquiler y del régimen de desahucios. Lógicamente, esto puede afectar también a la política de precios. La intervención de los poderes públicos en el mercado, en este caso del alquiler, puede generar una contracción de la oferta y, lógicamente, un aumento de la demanda y también la introducción del llamado mercado negro de los alquileres, que pondría un precio de alquiler real que no sería el que se declarase en los formularios. También, evidentemente, hay que tener en cuenta que la situación actual en España, digamos que requiere de que organismos como el suyo levanten la voz y que hablen con libertad respecto de las políticas económicas del Gobierno, por ejemplo, en materia de deuda pública. Si usted entiende que la situación actual en materia de deuda pública es sostenible, si cree usted que corremos el riesgo en un futuro de que no tengamos posibilidad de ser financiados como consecuencia de que nos encontremos sentados ante una auténtica bomba de relojería en forma de exceso de deuda pública. Y también, para finalizar, ya que hoy se habla tanto del planeta como algo que hay que legar a nuestros descendientes en buenas condiciones, si cree usted justo dejarles a ellos esta inmensa losa en forma de deuda pública. Nada más. Muchas gracias.
Pues muchas gracias también, señor Ruiz, por ceñirse al tiempo. Tiene la palabra el señor Calvo Liste. Gracias, señor presidente. Señora Herrero, muchas gracias por su comparecencia. La verdad es que la he escuchado con atención durante toda su exposición. Espero que los partidos que conforman el Gobierno y los socios que lo apoyan y sustentan hayan hecho lo mismo. Más que nada para que se lo transmitan por enésima vez, pues lo cierto es que este Gobierno no hace mucho caso a las recomendaciones e informes de la AIREF. Solo hay que ver las portadas de los diarios económicos a lo largo de este año. Voy a citar unas pocas. Hacienda infló los ingresos públicos en el programa de estabilidad que envió a Bruselas en junio. Sánchez quiebra España. La AIREF avanza que la deuda superará el 95% del PIB hasta el 2038. La AIREF urge a diseñar ya una hoja de ruta para salir de la crisis con la menor pérdida de empleo. En julio, el escenario más adverso para España, la deuda del 123% y el agujero de las pensiones al 5%. La AIREF calcula que el déficit público se puede desbocar hasta el 14,4% del PIB. En noviembre, la AIREF se suma al Banco de España. Los presupuestos del Gobierno solo encajan en el escenario más optimista. Los 6 organismos que han analizado los presupuestos de Sánchez no se creen las cuentas. La AIREF alerta de que la deuda se estabilizará en el 120% del PIB durante 20 años si no se toman medidas. Y, por último, en diciembre, la AIREF rechaza la semana laboral de 4 días de Iglesias y advierte que los sueldos bajarían, en respuesta a lo que decía el compañero de Unidas Podemos. Lo cierto es que las cifras de Sánchez son demoledoras. 600.000 empleos destruidos en un año y, en los 2 años de gobierno de Sánchez, 1,3 billones de euros de deuda. La segunda mayor recesión de los 46 estados analizados por la OCDE. Y como siguen haciendo recomendaciones al Gobierno y a este no le gustan, el Ministerio de Hacienda ha dado un golpe a la independencia del supervisor, más que nada para que no moleste o que moleste menos. Y es que los créditos para los spending reviews, es decir, de los análisis del gasto público, pasan a ser vinculantes en los presupuestos generales del Estado del año 21. Su organismo tendrá que pedir permiso al Ministerio de la señora Montero pidiendo que le permita hacer los gastos que usted entiende que son necesarios, en definitiva, perdiendo su autonomía. Todo ello en un momento histórico en el que las reglas fiscales han sido suspendidas por el Gobierno y esa labor de inspección y auditoría de los poderes públicos se hace cada vez más necesaria e intensa si cabe. El Ministerio de Hacienda ha reconvertido en créditos vinculantes los más de 2,8 millones que la AIREF tiene para gastar a lo largo del próximo año en el apartado de estudios y trabajos técnicos. La AIREF tiene presupuestados en el año 21 31 informes y estudios para garantizar el cumplimiento efectivo de las administraciones públicas del principio de estabilidad presupuestaria. Hasta ahora Hacienda presupuestaba una cantidad fija en cada proyecto de ley y autorizaba la transferencia directa a la autoridad independiente. Ahora, al depender de Hacienda, esta tiene la potestad para desbloquearlos o retenerlos. Por ello le pregunto, señora Herrero, ¿qué opinión le merece? La AIREF siempre ha apelado a su independencia. Para eso fue concebida y para eso tuvo su propia ley orgánica. ¿Cómo podría evitarse que los créditos de la AIREF dejaran de ser vinculantes? Pues dado que la AIREF, en este caso, no puede recurrirlo ante la Audiencia Nacional, solo cabría que se realizara vía enmienda en los presupuestos que se están debatiendo. Y esto, lógicamente, por lo menos en la Cámara del Congreso no ha prosperado. Pero, desafortunadamente, esto no es nuevo ni exclusivo de este Gobierno. La AIREF ya fue protagonista en el año 2015 de un sonado conflicto con el Ministerio de Hacienda dirigido entonces por el señor Cristóbal Montoro. El organismo recurrió ante la Audiencia Nacional una orden en la que el Gobierno establecía que fuera la Central de Información Económico-Financiera dependiente de Hacienda quien tramitara la petición de datos por parte del organismo independiente. La autoridad fiscal vio en esta maniobra una vulneración clara de la autonomía e independencia funcional. Ya en el año 17 el Ministerio rectificó esta orden, permitiendo el acceso a la información. Hoy el Partido Popular es defensor a ultranza de la independencia, pero entonces, a través de su ministro, también trataron con esa pretendida medida de cercenar su independencia. En julio, la AIREF indicó necesario superar el cortoplacismo y tomar un enfoque a medio plazo, pidiendo una hoja de ruta para sanear el déficit y la deuda, basada en la evidencia empírica a partir de la evaluación, fomentando la transparencia y rendición de cuentas como principios que deben guiar todas las actuaciones. A su juicio, las evaluaciones facilitan elementos de análisis para una respuesta sosegada y fundamentada, para lo que ve necesario garantizar el acceso a los datos administrativos de calidad. Y es que este Gobierno, termino, señor presidente, no solo no toma en consideración sus recomendaciones, sino que en la mayoría de los casos hace lo contrario.
les oculta información y controla el qué y el cómo tienen que gastar. Ustedes proponiendo soluciones técnicas en un mar de desconcierto y el Gobierno y sus socios a lo suyo, imponiendo ideología. Nosotros pedimos más coordinación, más transparencia y más independencia para que puedan desempeñar su labor frente a la opacidad del Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Calvo. Tiene la palabra en nombre del